Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. La forma en que pensamos acerca de los demás cuando no estamos junto a ellos determinará en cierto grado cómo les trataremos cuando lo estemos. Hay grandes beneficios en el pensamiento positivo y afirmativo acerca de los demás. No tenemos por qué enfocarnos en lo negativo, en lo que nos molesta, en lo que nos fastidia acerca de las otras personas. Podemos siempre elegir pensar en lo bueno, en lo agradable, en las cualidades, en las cosas buenas de esa otra persona. Haz hoy el intento y en vez de enfocarte en lo negativo, enfócate en lo positivo de esa otra persona y le vas a tratar como quisieras tú que esa persona te tratara a ti. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 3, del 22 al 30. Escuchemos. En aquel tiempo los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían acerca de Jesús: Belcebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús los llamó y les puso un ejemplo diciendo: ¿Cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse, y una familia dividida no puede mantenerse. Así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse, habrá llegado a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si no lo ata primero. Solamente así podrá robárselas. Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. Esto lo dijo Jesús porque ellos afirmaban que tenía un espíritu impuro. ¿Dónde nos ubica hoy el evangelista Marcos a Jesús? En la ciudad de Cafarnaúm. Estamos hablando en la ciudad que Jesús convirtió en el centro de operaciones durante su ministerio público. Desde Cafarnaúm, Jesús ciertamente viajaba a todos los lugares cercanos a predicar, a enseñar, a hacer milagros. Y es allí, en Cafarnaúm, donde llegan los maestros de la ley. ¿Para qué? Para acusar a Jesús. Hoy podemos ver en este evangelio a un Jesús que, primero que todo, es malinterpretado por sus cercanos y tergiversado por sus enemigos. Explico esto. Es malinterpretado por la gente cercana, es decir, por sus parientes, por sus familiares, por sus allegados, porque llegan a la conclusión estas personas que Jesús simplemente está fuera de sí. ¿Por qué esta conclusión? Porque Jesús, en su celo por las personas, por salvar, por bendecir, por curar, por enseñar, se había olvidado de sí mismo. Se había olvidado incluso de comer, de descansar. Y por supuesto, las personas cercanas a Jesús están preocupadas. Y esto les hace concluir que está fuera de sí. Jesús es malinterpretado incluso por sus propios parientes. Pero al mismo tiempo es tergiversado por sus enemigos, por los maestros de la ley, que básicamente le acusan de estar actuando con el poder de Belcebú. Si Jesús expulsa demonios, no es porque el poder de Dios está con él, sino porque él está con el demonio. Más aún, él es un poseído del demonio mismo. ¡Qué acusación más dolorosa y más fuerte hacen los maestros de la ley contra Jesús! Es evidente las señales milagrosas que Jesús está realizando. Pero estas personas, en su prepotencia, en su orgullo, en su ceguera espiritual, en vez de reconocer que detrás de esos milagros está el poder mismo de Dios, lo que hacen es imputarle al enemigo, adjudicarle al enemigo el poder de Jesús realizar todas estas señales milagrosas. Era evidente que era Dios quien estaba actuando, respaldando a su Hijo Jesús. Era evidente que Jesús lo que hacía, lo hacía movido por el poder de Dios. Era el poder de Dios actuando en él y a través de él. Pero los enemigos no quisieron verlo de esa manera y adjudican a Satanás el poder realizar
estos milagros. No es la obra de Dios, es la obra de Satanás. ¡Qué tristeza! No es Dios el que está haciendo el bien, es Satanás. Están negando con esto toda obra buena. Están negando toda posibilidad de Jesús poder vencer el mal como Él lo está haciendo. Si realmente Jesús estaba expulsando el demonio, es porque el reino de Dios ya había llegado. Es que Jesús estaba actuando con el poder, con la unción del Espíritu de Dios. Es que Jesús era el instrumento de Dios que había sido enviado para derrotar las obras del mal. Esto era evidente, esto era claro, pero ellos no lo querían ver así. Nosotros sabemos, por lectura del Evangelio, que Jesús durante su ministerio hizo muchas expulsiones del demonio. Él expulsó el demonio, Él lo cayó, Él lo reprendió. Más aún, le dio poder a sus discípulos de hacerlo. Esto lo encontramos nosotros incluso en Marcos, ¿no? Cuando Jesús llama a los 12, dice la palabra de Dios en Marcos 3, en el capítulo 14. Eligió entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A esto les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Es decir, no solo Jesús expulsaba a los demonios, sino que también dio a los suyos el poder de expulsarlos. Sabemos que Jesús derrotó al enemigo, Jesús derrotó a Satanás. Y durante su vida actuó con poder, derrotando al enemigo, expulsándolo. Lo ha vencido y lo ha vencido para siempre. Y creo que esto es importante tenerlo muy en claro, porque si bien Satanás ha pedido permiso, ¿no? Y anda buscando a quien zarandear, sin embargo, cuando nosotros estamos peleando y nos enfrentamos al enemigo bajo el estandarte de Cristo Jesús, estamos seguros. No se te olvide que tú eres posesión de Cristo. No se te olvide que tú le perteneces a Cristo Jesús. Él te ha comprado, Él te ha redimido. Por lo tanto, el enemigo no puede tocarte con un dedo para hacerte daño, porque tú le perteneces a Cristo. Y cuando nosotros nos enfrentamos al enemigo con la armadura de Dios, cuando somos personas de oración, cuando nos enfrentamos en esta guerra espiritual, sabiendo que Cristo está con nosotros y que su Espíritu mora en nosotros, no tenemos por qué tener miedo, porque estamos con un vencedor que es Cristo el Señor. Me da tristeza cuando la gente cree más en el poder del enemigo que en el mismo poder de Dios para defendernos, para protegernos, para cuidarnos. Alégrate, regocíjate y gózate en el poder de Dios que te cubre con su sangre preciosa, que te bendice, que te protege. Estamos ciertamente en una lucha y continuamente tenemos que enfrentarnos al enemigo, pero esta batalla ya ha sido vencida. Ya hemos ganado. Y hemos ganado porque Cristo nuestro Señor es vencedor. Ya Él ganó, ya Él triunfó. Y porque Él triunfó, también nosotros vamos a triunfar. Llénate de la fuerza de Dios. Aférrate al Señor. Ármate, sobre todo, con la armadura de Dios. Y no puedes tener miedo, porque tuya es la victoria en Cristo el Señor. Estos enemigos de Jesús hacen una acusación muy grande, muy fuerte contra Jesús. Él actúa con el poder de Belcebú. Es el príncipe de los demonios, quien le ha dado poder a Jesús para hacer estas expulsiones, para hacer estos milagros. No es así. Por supuesto que no era así. Pero es lo que ellos concluyen. Y esto lleva a Jesús entonces a hablarnos hoy acerca de ese pecado que no tiene perdón, que es el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Este versículo siempre puede producir cierto temor en el corazón, porque es el único pecado que está más allá de la redención. Es la única dirección hacia la cual nosotros no podemos nunca ir, porque es el pecado que no tiene perdón. La Biblia está llena de la misericordia de Dios, grande es su fidelidad y su bondad, y sabemos que todo pecado, que es una acción mala contra la bondad de Dios, tiene perdón. Pero hay un pecado que no tiene perdón, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Y es lo que encontramos hoy en el Evangelio. ¿Y qué es esa blasfemia contra el Espíritu Santo? Es básicamente la resistencia al Espíritu Santo, al Espíritu renovador de Dios, a la gracia misma de Dios. Es cerrar el corazón, es cerrar el alma a toda acción de Dios en nuestra propia vida. Es no querer arrepentirnos, es no querer recibir ese ofrecimiento que nos hace el Espíritu Santo, esa invitación a dejarnos guiar por Él. La blasfemia contra el Espíritu Santo es básicamente eso, es resistir al poder renovador de Dios, a la gracia misma de Dios. Es no querer aceptar en nuestra vida esa necesidad de arrepentimiento, de acercamiento a Dios y de dejarnos tocar, renovar, transformar, santificar por el poder de su Santo Espíritu. Es cerrarnos a la acción misma de Dios. Ese pecado no lo podemos cometer. Y este es un pecado que se comete no accidentalmente, sino intencionalmente, deliberadamente. Cuando una persona elige cerrarse a Dios. Elige hoy abrir tu corazón a Dios. Es la mejor decisión que siempre podemos tener. Cuando elegimos abrir el corazón a Dios. Cuando nos reconocemos pecadores, necesitados de arrepentimiento, del perdón de Dios. Cuando reconocemos en nuestra vida la necesidad de ser renovados, transformados, tocados, santificados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios que perdona todo pecado en nuestra vida. Óyelo bien, todo pecado en nuestra vida, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque aquí ya no hay posibilidad de nada. Porque es cerrarse a toda acción bondadosa de Dios. Es cerrarnos a cualquier oportunidad de que Dios realmente nos renueve, nos toque, nos cambie, nos salve. Es cerrar el alma a Dios mismo. Es muy diferente blasfemar contra el Espíritu Santo que entristecer al Espíritu Santo o apagar el Espíritu Santo. Lo podemos entristecer, lo podemos apagar, pero no podemos darnos el lujo de blasfemar contra el Espíritu Santo. Abramos hoy el corazón a Dios. Dejemos que su Espíritu llegue una vez más a nuestra vida. Recibamos hoy la unción del Espíritu Santo. Dejémonos mover por el Espíritu de Dios. Y dejemos que el Espíritu de Dios nos mueva a buscar a Dios cada día más, a agradarle con nuestra vida y sobre todo a dejarnos santificar por su poder. Que hoy el Señor pueda tocar nuestras vidas, que hoy el Señor pueda movernos con su gracia, que hoy el Señor pueda realmente venir a cada uno de nosotros y a través de su Espíritu hacer una obra recreadora, una obra transformadora, una obra santificadora. Que podamos ser cada día más como Cristo Jesús, porque su Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones. Vive hoy no con miedo, vive hoy no con temor, vive hoy con la certeza de saber que Cristo Jesús es vencedor, que Él ha vencido para que en su nombre tú y yo seamos más que vencedores, para que en su nombre no estemos atados por el poder del enemigo, sino que podamos vencer siempre al enemigo, con la gracia y la armadura que Dios nos ofrece. Y sobre todo, vive hoy abierto al poder del Espíritu Santo de Dios. Que Dios te unja con su gracia y te dé la luz, la claridad, la paz y la fuerza que hoy necesitas para enfrentar este día y vivirlo de la mejor forma posible. Y que Dios te acompañe hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.